Hoy vamos a contar la historia de Julián Álvarez en las próximas 10 temporadas que vamos a jugar en su mayoría en el Real Madrid, pero vamos a iniciar en el Manchester City. Es el club idóneo, es el jugador que necesita, y creo que en el Manchester City las cosas con Erling Haaland no son nada fáciles. No creo que pierda la titularidad, creo que tiene más oportunidad en un club justo donde necesiten un 9. Vamos, como de costumbre, a tener en cuenta todo: goles, asistencias, balones de oro, títulos, todo lo que consiga con su selección y con su club. También vamos a tener en cuenta su salario. Vamos a usar a Xabi Alonso porque creo que puede ser el DT de cara al futuro en el Real Madrid. Ya eso lo veremos un poco más adelante. Poderoso like, suscríbanse y vamos a darle inicio a esto. Hagámoslo dándole un vistazo muy superficialmente a nuestro invitado especial. Julián Álvarez, como pueden ver, delantero centro, extremo derecho y extremo izquierdo. En este FC24 viene como medio punta y medio centro ofensivo. Yo creo que vamos a darle las posiciones en las que creo que se puede desarrollar mucho mejor. 23 añitos, argentino evidentemente, 80 de valoración global, 33.5 millones de valor comercial. Tiene en este momento una cláusula de 68.7 millones y un contrato por 5 años. Su rostro para este FC está totalmente recreado, aunque no del todo bien. No le he modificado nada. Como dije, vamos a jugar una sola temporada aquí y posteriormente lo llevaremos al Madrid porque sé que allá va a ser fantástico. Tal vez algunos cuestionen esta decisión y digan: oye, ¿por qué no lo dejas que el destino decida el su club? Otros dirán: no creo que el Real Madrid sea el club porque tal vez Mbappé y ese tipo de cosas. No, estoy un poco cansado del tema Mbappé y creo que este es un delantero económico que podría hacer maravillas en el Real Madrid. Vamos a intentarlo ahí, jugaremos al menos 4 temporadas en el Madrid, ya de ahí para adelante veremos qué sucede. Vamos a darle inicio a esto. Yo creo que vamos a pasar derecho, bueno, hasta diciembre, porque pues no tenemos un debut con este muchacho, porque ya él desde la temporada anterior está en este club, entonces un debut creo que no es muy relevante, a no ser de que jugáramos una final de Champions, que ese tipo de finales sí se juegan o se tienen en cuenta en esta serie, que recuerden, este es el primer simulando la carrera de NFC 24. Termina esta primera temporada y el Manchester City se va como campeón absoluto y logró 100 puntos, increíble. Tiene Community Shield y Carabao Cup, la Copa de Europa, muy bien. En Champions no estuvo tan bien la cosa, cayó en octavos de final. Pero es difícil ver a nuestro invitado en esta lista, en esta menos, creo yo. Ojito, porque es el sexto mejor jugador de esta temporada. Jugó 28 partidos, 9 goles, 1 asistencia, 1 unidad de crecimiento y 7.22 de promedio. Me parece que no estuvo nada mal. Es el 12º jugador más costoso de la plantilla. Tiene un valor de 39.5 millones, subió como 3 más o menos, 17% de crecimiento. Y su salario le permitió embolsillar esta temporada 5.980.000 euros. Vamos directamente a la segunda temporada y tomar las riendas del Real Madrid. Este es el Madrid que hemos encontrado, muchachos, con un Vinicius Junior, un Endrick. Recuerden que ya para estas debería estar jugando, pero obviamente no va a ser titular, va a ser suplente. Tenemos a Rodrigo, evidentemente, Bellingham, tenemos a Tchouaméni, por aquí tenemos a Valverde, Militao, Rudiger, Carvajal, perfecto, y Mendy. Courtois en el arco, tenemos todavía Luquita, por aquí tenemos a este señor Brahim, García, Güler, Ceballos, Álava. Creo que el que ya no está es Toni Kroos. Por aquí tenemos también a Camavinga, aquí hacia allá, y también a Reinier, que nos va a colaborar un poquitín. Dejémoslo ahí. Creo que Toni Kroos ya no está, sí señores, se ha marchado. Bueno, no importa, igual creo que solo tendría una temporada. Vamos a fichar a nuestro invitado, el cual tenemos justo aquí. Como pueden ver, su precio piden unos 61.4 millones, podríamos sacarlo en 49. Valor oficial según Transfer Market es de 39.500.000. He ofrecido 47 millones, a ver qué pasa. Dicen que 50 vamos a ofrecer. Ya saben que hay que tratar de negociar, chicos, es poco dinero. Perfecto, 48.6 millones. Ahora nuestro Xavi tiene lentes. Vamos a negociar con el chico. Importante, claro que sí. 24 años. Recuerden que con esa edad llegó Cristiano. Ten en cuenta y miren todo lo que hizo. Él no es cristiano, pero podría serlo. Aquí 105 de salario. Bueno, él mismo lo pidió, perfecto.
vamos a hacerlo de esa manera, todo en orden. No sé por qué mi juego está rarísimo, chicos. Miren el cabello de los participantes o de los invitados, no es realista como el de otras consolas. Cuando inició el juego era diferente, era totalmente, bueno, tenía buenos gráficos, no sé, porque cada que lo abro funciona de una manera distinta. Bueno, aquí ya se ve un poco mejor. Llega nuestro muchacho, es bastante bajo, unos 70 de estatura. Me hubiera gustado que este señor fuera un poco más alto. Creo que Messi es muy bajo y miren lo que ha hecho. Lo recibe Vinicius y una de las cosas a tener en cuenta, hombre, déjenme en comentarios, ¿ustedes creen que esto sería una idea buena para Julián y para el Real Madrid? Que este sería el 9 que necesita de momento en lugar de estar detrás de... ¿Qué pasó con esta equipación, por Dios? ¿Qué pasó? Me acabaron de mostrar otra. En fin, miren esto. Ay, Dios, estos bugs del FIFA. Estos bugs, perdón, del FC. En fin, chicos, acaba de llegar 48.6 millones y ahora vamos a ver qué sucede con este muchacho porque le vamos a dar el 9 y va a ser titular, evidentemente. Fue buena negociación, fue muy buena negociación. Yo creo que este plan de desarrollo está perfecto y el dorsal 9 es el idóneo. Lo tenía Hendrik, pero se lo vamos a dejar a este señor porque Hendrik va a ser suplente. Tenemos debut, primer partido de la temporada y evidentemente va a ser el debut de nuestro 9. Ahí viene como capitán el señor Pajarito Valverde, pero hoy ya saben que el invitado especial es Julián Álvarez, un fichajazo que acaba de llegar al Madrid y que promete ser el nuevo 9 de este club, promete ser goleador tal vez de la liga, promete hacer cosas increíbles con la selección argentina. Bueno, vamos a ver cómo se desempeña hoy, que es total, absoluto, más bien titular. Vamos al minuto 17. Nuestro muchacho no tuvo nada que ver en esta jugada, pero fue una jugada maravillosa por parte de Vinicius. Miren la calidad con la que la para Valverde y balón adentro. Tenemos el primer tanto de este partido. Recuerden que el partido es especial. ¿Por qué? Porque es el debut de nuestro muchacho. Ahí está. Vamos al minuto 37, donde tendríamos una buena intención del señor Álvarez, pero con un disparo bastante malo. Terminaría el primer tiempo, la puntuación 6.2, el mejor puntuador era Vinicius, pero nuestro invitado no estaba teniendo un gran partido, pero justo hasta ese momento, porque en el minuto 83 tendría esta buena asistencia, esto le subiría su puntuación a nivel general en este partido, una buena asistencia para Jude Bellingham, al cual le vamos a prestar un poquito de atención debido a participaciones importantes que va a tener. Aquí llegaría el primer tanto de nuestro muchacho, minuto 77, el anterior era el minuto 63, lo siento. Tendríamos el primer gol de Jay Álvarez en el Santiago Bernabéu o vistiendo más bien la camiseta blanca de los merengues. Miren, buena asistencia de Tchouaméni y buena definición del argentino, que como dije estaba estrenándose en el tema del goleo. Por aquí tendría una ocasión muy linda que por desgracia pegó en el palo y no lo dejó celebrar como quisiéramos. Chicos, finalizaría el partido, una muy buena puntuación para nuestro muchacho. Creo que fue un debut maravilloso, pero hay mucho trabajo por hacer. Aunque déjenme ver cómo terminó su puntuación, 10. Estaba muy mal en el primer tiempo, pero terminó siendo el mejor jugador del partido. Continuemos. Primer superclásico. Ya saben que este tipo de... Bueno, cuando estamos con el Madrid o con el Barcelona, vamos a evidentemente tener en cuenta este tipo de cosas. No sé qué está haciendo, aunque Hendrik es brutal. Veamos si se gana. Bueno, 2-2, primer clásico de nuestro invitado y lo empata. Aquí se me coló un clásico y creo que fue por Supercopa, creo que fue la final. Pero tenemos el segundo por Liga, el cual vamos de visitante. Nuestros muchachos cómo van, ahí van poco a poco. 1-1. Vaya, llevaríamos 2 clásicos, 2 empates, 1 ganado. En esta serie, como sabemos, jugamos todas las finales de Champions. Ojo con eso, ¿por qué? Porque una final de Champions tal vez es lo más importante a nivel clubes para un deportista o para un futbolista mejor. Aquí empieza a laguearse mi juego, mejoran los gráficos, pero empieza a tomar, a hacerse lag. No entiendo realmente este FC24. Pésimo para PC. Creo que esto solo pasa en PC, pero bueno, en fin. Vamos mejor al minuto 14 porque tendríamos el primer tanto de la Casa Blanca. Se ponía esto a favor de los merengues. Buena asistencia de Valverde y buena definición de Vini. Aunque nuestro muchacho no tuvo nada que ver, pero había que celebrar porque esto nos ponía al menos momentáneamente de campeones. Minuto 19, nuevamente gol, pero no a favor nuestro. Buena definición del señor Moiskin.
Por aquí la puntuación de Álvarez 5.3 finalizando el primer tiempo. Buen intento nuevamente aquí. Lo estaba intentando nuestro muchacho, que estaba tratando de una u otra manera de anotar, pero las cosas no estaban saliendo del todo bien. Minuto 64. Miren qué buena asistencia del Valverde y la buena definición de Jude Bellingham, que, como dije anteriormente, es muy protagonista en estos episodios realmente. No era el invitado especial, pero sí iba a participar muchísimo. Campeón el Madrid, primera Champions para nuestro invitado, pero hay que continuar. Tenemos un Madrid campeón, Supercopa de España campeón y campeón de la Champions. Álvarez debutó como cuarto máximo goleador de la liga, aquí difícilmente lo vamos a ver, y en Champions no aparece nuestro invitado. Es el segundo máximo goleador de la plantilla con Vinicius. 54 partidos, 25 goles, 7 asistencias. Tiene 25 años. Creció 5 unidades, qué locura, y su promedio fue de 7,51. Brutal. Es el octavo jugador más costoso de la plantilla con 95.5 millones, un 141% de crecimiento para esta temporada, y su salario de 105.000 a la semana le permitió embolsillarse 5.460.000 euros. Vamos a la tercera temporada. Primer superclásico de esta temporada. Estamos de visita y estamos empatando muchos superclásicos. Segundo superclásico, esta vez de locales. Estamos en el en el Santiago Bernabéu, lo siento, y lo sacamos adelante gracias a goles de Rüdiger y ¿quién más? Mendy. Chicos, este Madrid está brutal. Vamos a jugar una final más de Champions en Old Trafford, creo que fue. Sí, señor, estamos en Old Trafford y vamos a jugarla contra el Arsenal. Increíble, ¿no? Esta segunda final de nuestro invitado. Está yendo muy bien en este Madrid y al Madrid en general le está yendo fantástico. Casi finalizando el primer tiempo, llegaría la ocasión del primer tanto. Buena asistencia de nuestro invitado para Vinicius. Estos dos hacían un dueto perfecto, aunque para ser completamente honesto en este partido, nuestro invitado estaría muy opaco. Jay Álvarez no sería tan protagonista, terminaría el partido al final 1-0, ganando por la mínima diferencia, una Champions más para el palmarés de Julián y del Real Madrid, pero hay que reconocer que nuestro muchacho no lo hizo tan bien. Este es un partido de esos en los que no sientes mucho a el delantero. Continuemos. Tenemos un Madrid campeón con Supercopa y somos los mejores de Europa, también en Champions. En el Pichichi no tenemos a nuestro invitado y como asistente pues menos. No le está yendo nada bien, en Champions tampoco. Y por aquí sí lo tenemos como el tercer mejor asistente, pero eso no cuenta mucho, ¿no? Bajó al tercer lugar, jugó 58 partidos, 27 goles, 11 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.56 de promedio. Subió al sexto lugar de los más costosos en la plantilla, 136.5 millones y 29% de crecimiento. Salario exactamente igual al de la temporada anterior. Primer superclásico, muy bien el señor Jay Álvarez. Empatamos. Ay, chicos, yo no creí que este muchacho estuviera aquí. Dios, ¿sería que en la anterior estuvo? No creo. Pero ya lo vemos por acá. Bueno, estuvo cerca, pero es que la competencia es dura, ¿no? Aunque también me da felicidad de ver a este señor acá. Segundo superclásico, pero en casa. Oiga, no hemos tenido más clásicos por copas. Qué extraño. Seguimos grandes en la Liga y también en Copa de España. La Supercopa sí no la ganamos. Supercopa, bueno, la de Europa sí. Y caímos ante el PSG en semifinales de la Champions. Jay Álvarez no está por aquí, tampoco por acá. Aquí tampoco y aquí tampoco. Ocupó el tercer lugar del goleo, 57 partidos, 21 goles, 9 asistencias. Ya tiene 27 años. Se mantuvo, no creció, qué curioso, y 7.43 de promedio. Increíblemente cayó en su valor comercial, 134 millones, cayó un 2% y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Le restan 2 años de contrato. Salió nuestro invitado de esta gala. Clásico de visita y liguero. Lo perdemos. Mal. Segundo superclásico, pero en casa tenemos problemas por ahí. ¿Quién estará lesionado? Bueno, no importa, lo sacamos adelante. Muy bien, tenemos una plantilla a la cual tenemos que 1-1 en el partido de ida. Tenemos que irla mejorando poco a poco. Atentos, partido de vuelta, el decisivo. ¿Avanzamos? Sí, señor, avanzamos muy bien. Creo que somos finalistas. Fantástico el ambiente, todo va perfecto, todo el mundo atento a lo que pueda suceder en este partidazo. Maravilla de partido, buena final contra este que pudo haber sido nuestro delantero, ¿no? El señor, mírenlo, ahí está Jay, muy bien, intentándolo. Ay, chicos, estoy feliz, muy buena final, miren qué buena cinemática. Kylian pudo ser el delantero, pero no lo es el señor Jay Álvarez, el dueño del sistema. Minuto 20 y tendríamos un penalti a favor del PSG, un penalti que el señor Kylian ejecutaría de manera magistral.
Vamos directamente al minuto 37, donde llegaría el segundo tanto del PSG. Por desgracia no lo grabé, pero les puedo mostrar la repetición, aunque eso realmente no nos importa. Lo que importaba era que estábamos perdiendo una finalísima muy importante. Buena definición del francés. Vamos al minuto 45 más 1, donde llegaría el descuento de la mano del señor Pajarito Valverde, o Federico Valverde, que ahora era el capitán de este Madrid. Y este puede ser un partido muy interesante, chicos. Jay Álvarez con una puntuación baja, no estaba teniendo su mejor noche, pero ojito. Miren, porque aquí Bellingham se salvarían en el primero, ya en el segundo tal vez llegaría el gol. Muy buena asistencia y Álvarez define, muchachos, y se empata esto. 2-2, una remontada que se veía venir. Al menos de momento íbamos muy bien. Jay Álvarez regalándonos su tanto esta noche y empatando las cosas. El partido se iba a poner difícil, se iba a poner complicado. Ya saben cómo es el tema con el PSG cuando le remontan. Ya saben cómo son. Miren qué pedazo de pase, ¿no? Qué asistencia y qué buena definición del argentino. Vamos al minuto 77. Se va aquí nuevamente el señor Álvarez y miren cómo tiene toda la ocasión para anotar, pero ve que el señor Vinicius Junior está ahí. Por desgracia el balón no entra en la primera. Camavinga, y Valverde nos regala un disparo maravilloso. 2 ocasiones, chicos, perdidas, pero iban a haber ocasiones para allá y para acá, definitivamente. El partido se estaba tornando un poco enredado y ya en el minuto 115 llegaría por fin ese gol fatídico a favor nuestro y en contra del PSG. Jay Álvarez y Jude Bellingham le dieron esta Champions. Miren qué buena definición, o qué buena asistencia más bien, y ahí estaba completamente solo el inglés, que saben que es nato goleador. Muy bien por el Madrid, que lograba remontar y lograba sacarse esta Champions del bolsillo, digámoslo así, porque la tuvo perdida. Vamos a continuar porque hay mucho trabajo por hacer. Ellos de momento se irán a celebrar. No ganamos la Liga, una mala noticia, pero sí la Supercopa. Y tenemos la Champions. Muy bien, no tenemos a nuestro muchacho como Pichichi y tampoco como mejor asistente. Vaya, por fin fue goleador en una competición. Miren, los 2 goles, o el gol en la final, le ayudó a ser el goleador, que no hizo hartísimos. 13 goles en 13 partidos, buena media. Y en las asistencias ocupó el 4º lugar, no le fue nada mal. Máximo goleador esta temporada. Ahora sí, despertó Julián. 54 partidos, 34 goles, 12 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.81. Yo creo que va a ser el Balón de Oro. Subió al 4º lugar de los más costosos, 182.5 millones, 36% de crecimiento y un salario exactamente igual al de la temporada anterior. La próxima tenemos que renovar su contrato porque está como feliz en el Madrid. Temporada 28-29 creo que es esta. Bueno, sí. Tenemos el primer superclásico, vamos de visita al Camp Nou y lo ganamos 3-0. ¡Qué locura! Nominados al Balón de Oro tenemos 3, incluyendo nuestro invitado. No se lo ganó nuestro invitado, pero se lo ganó Vinicius Junior. Chicos, está agonizando el contrato de este señor, quiere jugar 2 años más y luego tal vez probar nuevos retos, desestimar la cláusula. Bueno, dejémosla a ver qué pasa, dejémosla barata de 387 millones, a ver qué equipo, pues como para darle más variedad, ¿no? Para mirar a dónde. Ahora yo creo que vamos a subirle su salario por la media que tiene, yo creo que hay que subírselo al menos a 250,000, no sé si lo acepte, eso todavía no es, 350,000. Muy bien, empieza a ganar muchísimo dinero a partir de ahora, pero el problema que tengo es que no sé cómo toca dividir 52 semanas, 26 a un salario y 26 al otro. Sí, debe ser así. Tenemos segundo superclásico, pero esta vez vamos o los recibimos más bien en el Santiago Bernabéu. Veamos qué sucede. 3, uy, vaya qué cantidad de goles, lo perdimos, mal. Tenemos un Madrid campeón y Supercopa de Europa, nuestra, y caímos en cuartos de final por Champions ante el Milan. Milan, un equipo que me están pidiendo mucho en Reconstruyendo. Nuestro muchacho es el tercer mejor goleador de la liga y por Champions no le fue tan bien. Es el tercer máximo goleador de la plantilla. Ojo, 49 partidos, 22 goles, 3 asistencias, 29 años de edad, se mantuvo y 7.16 de promedio. Es el cuarto jugador más costoso, aún así cayó un 2%. Ojo, porque aquí me toca hacer una cuenta rara, toca liquidar 26 semanas a 105,000 y 26 semanas a 350,000. Esto nos da un total de 11.830.000 euros hechos esta campaña. Tenemos los nominados al Balón de Oro y nuestro invitado es uno de ellos. A ver, no, sigue este Vinicius, está imparable. Ay Dios, se está ganando un episodio Vinicius. Super clásico del mundo, patada inicial, veamos qué sucede. Estamos de visita, Camp Nou, 2-0 perdemos.
Más clásico del mundo, más fútbol. Veamos, muy bien, 3-1. Termina la temporada con un Madrid campeón. Aquí nos llevamos la Copa de España. Caímos ante el Galatasaray en cuartos de final, curioso. Y no tenemos a Jay Álvarez como goleador, pero sí tenemos a Garnacho en el Barcelona. Miren, Jay Álvarez es el 6º lugar. Vini, mejor asistente. Y tampoco en Champions tenemos a Jay Álvarez. Terminó siendo el 2º mejor goleador de la plantilla. 54 partidos, 26 goles, 2 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.39 de promedio. Subió al 3er lugar de entre los más costosos, 192.5, tuvo un 7% de crecimiento, salario de 350,000 a la semana, le permitió ganar la no despreciable suma de 18.200.000 euros esta temporada. Aquí tengo que iniciar pidiendo una disculpa y sé que me tragué el Mundial del 2026, chicos, les pido 1000 disculpas, lo simulé, o sea, pasé derecho y ni siquiera lo recordé. Tal vez sería por esto, miren, ahora que, bueno, estamos en Copa, tenemos Copa del Mundo y no me había fijado que FIFA había perdido esta licencia. Miren cómo se llama ahora, Copa Internacional Masculina. No sé si lo sabían, si no lo saben, pues ahora lo saben. Muy bien, chicos, veamos cómo va en la Copa del Mundo. Aquí tenemos en octavos, sí, wow, no puede ser, Argentina cae 2-1 ante España. Chicos, pues veníamos a jugar Copa del Mundo, pero España nos dañó la fiesta. Tenemos primer superclásico de esta temporada, todos felices, 2-1, perfecto en el Santiago. Nuevamente nominado a nuestro invitado y otra vez Vinicius, por Dios santo, otra vez Vini. Superclásico del mundo en casa. Bien, empatados o muy mal. Más clásico, veamos. Bien, no puede ser, 3-3, qué mal. Campeones una vez más, campeones de Supercopa. Y en Champions ganó el Celtic, increíble. ¿Dónde quedamos nosotros? Cuartos de final, caímos ante ese Celtic. Qué pedazo de equipo el de esta temporada para Champions. Nuestro muchacho no está por aquí, de hecho, y por aquí tampoco. Aquí menos. Se le venció el contrato, le quedan 0 meses y no han llegado propuestas, tampoco han querido pagar la cláusula. Entonces vamos a renovarle un año más, supongo, o 2. Pongámosle 3 años a ver qué dice. Dice que está de acuerdo, perfecto. Terminaríamos el episodio. Desestimar cláusula 400. Sí, dejémoslo en 448. A ver si de pronto llegara alguien y se lo llevara para cambiar de aires. Lo que voy a subirle a 400,000 el salario. ¿Verdad que esta es muy poco? Sí, es una oferta justa. Perfecto. Wow, le fue bastante regular. 46 partidos, 14 goles, 2 asistencias. Ya tiene 31 años. 3 unidades de crecimiento. Creció bastante y 7.14. Es el tercer jugador más costoso de la plantilla. 211 millones, 400,000, bueno, 350,000 a la semana, porque le acabamos de renovar el contrato, equivale al salario exactamente igual al de la temporada anterior. Primer superclásico de esta temporada, que ya ni siquiera sé cuál es. Está lesionado el señor Militao. 2-0 perdimos de visita. Qué mal. Nominados al Balón de Oro, otra vez Jay Álvarez. Qué cantidad de nominaciones y no lo gana, ¿no? Y vaya, Vinicius. Nos estás arruinando todos los planes. Creo que nos volamos este clásico del mundo, el cual ganamos por Supercopa, pero tenemos uno más por Liga, el de vuelta, que es en casa, lo ganamos 2-0 también. Esta final es una de esas finales rarísimas que veremos en el Real Madrid, pero está sucediendo justo en este episodio. Resultamos en Europa League y vamos a jugar la final. Bueno, la sacamos adelante. Esto es increíble, va a ser bastante curioso. Seguimos en la parte alta de la tabla, la más alta de hecho, campeón de Supercopa. Y en Champions, pues ya saben que salimos en fase de grupos y nos llevamos esta Europa League. Bien curioso. Por aquí no está, por aquí menos. Chicos, miren un dato curioso. Veiga volvió a España y está en el Atlético de Madrid. ¿Será ese el futuro de ese muchacho? ¿Qué tal que lo hayamos predicho o predecido? ¿Cómo se dice? No sé. En Europa League ocupó el segundo lugar y el mejor asistente fue Vini. Es el segundo máximo goleador, le fue mucho mejor esta temporada. 56 partidos, 33 goles, 5 asistencias, 95 de media se mantuvo y 7.57 de promedio. Es el segundo más costoso de la plantilla, aunque cayó un 4%, y su buen salario de 400,000 a la semana le permitió devengar 20.800.000 euros. Chicos, vamos a la 10ª y última temporada, si mal no estoy. Bueno, veamos. Aquí me salté en la nominación, pero no se la ganó. Muy seguramente estuvo nominado. Lo siento. Primer superclásico de esta temporada y Mendy está brutal, está enojado. ¿Por qué? ¿Por qué se enojan si son titulares? No entiendo. Ganamos. Segundo y tal vez último superclásico de esta temporada. Sí, señor, o más bien de este episodio. Julián Álvarez. Una nueva liga para nuestro muchacho.
nueva Supercopa y Supercopa de Europa. Tenemos final de Champions. No tenemos el goleador en Champions y tampoco como asistente. No lo tenemos en ningún lugar. Aquí ocupó el segundo lugar en el Pichichi. Yo creo que fue lo máximo que consiguió. Por aquí no le fue tampoco bien. Segundo lugar en el tema del goleo, en que, aunque hay que reconocer que no estuvieron muy goleadores nuestros delanteros. 54 partidos, 27 goles, 6 asistencias. Termina de 33 años, se mantuvo en 95 y 7.58. Creo que tuvo una buena temporada. Financieramente hablando, es el tercero más costoso, 16% en decrecimiento, es un jugador de 183.5 millones, salario exactamente igual al de la temporada anterior y termina con 448 millones de cláusula, 0 meses de contrato, pero no está... ¡Miren lo que pasó, chicos! Se va al Manchester City al iniciar el periodo de transferencias. No me había fijado en esto es una locura. ¡Ay, pero qué bien! ¡Qué bien! Regresaría a la Premier, pero bueno, ya es un veterano de 33 años. Vamos a jugar esa final y finalizamos este episodio, pero no olviden que hay que hacer un resumen. Chicos, este episodio, la verdad, me dejó un mal sabor de boca en el tema de los balones de oro. Evidentemente, muchas nominaciones, pero no se consiguió. Y una cosa a tener muy en cuenta es que, bueno, no fue tan goleador como se esperaba, ¿no? En fin, no sé. Algunas cosas quedaron inconclusas, digámoslo de esa manera. En Copa del Mundo, bueno, una sola tuve en cuenta, les pido mil disculpas. La otra, pues nos eliminaron. Independiente a que esta es una final de Champions, aunque no es con un equipo con el que debiéramos tener tanto lío, creo que es el partido de despedida del Santiago Bernabéu por parte de nuestro invitado, de Julián Álvarez. Recuerden que serían entonces 9 temporadas, que fue las que jugó Cristiano, pero no consiguió ningún balón. Este señor fue la figura, definitivamente. Simulamos prácticamente la carrera de Vini de una manera discreta, ¿no? En segundo plano, digámoslo de esa manera, porque el equipo merengue no está de blanco. Minuto 6 y llegaría el primer tanto del Mónaco. Ya saben que cuando subestimamos a estos equipos suelen golpearlos. Mateo Escuña le regalaría el primer tanto de este partido al Mónaco, pero rápidamente, minuto 18, llegaría el empate del Madrid. Buena asistencia para Álvarez y buena definición. Maravillosa la definición, de hecho, por parte del argentino, que ponía las cosas 1-1. Volvía técnicamente a empezar este partido. Ojo, porque los goles están a la orden del día. Aquí tenemos un poco de flow por parte de nuestro Jay Álvarez. Para los que no sepan quién es Jay Álvarez, es un reggaetonero de la vieja escuela. En fin, chicos, buena definición, perfecto. Vamos al minuto 24 porque el Madrid se lo tomaría muy en serio. Buena asistencia para Rodrigo, definición, balón adentro por 2-1. Rápidamente se ponía al tanto el equipo merengue, porque realmente el Mónaco no es que fuera un equipazo como para dejarse intimidar, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, chicos. Termina el primer tiempo, Jay Álvarez con el 7.7 de promedio. Y vamos a una jugada bastante curiosa por parte del argentino, buena asistencia, se quería despedir por todo lo alto del Santiago Bernabéu y empezó a cometer estas tonterías. Realmente quería hacer algo lindo, pero no le salía. Aquí tenemos una buena definición del señor Tchouaméni, que nos regala el tercer tanto. Esto ya se tornaba en goleada. Aquí nuevamente Álvarez tuvo la ocasión y lo arruinó, pero gracias a ello llegó el cuarto. Cuarto gol, 4-1, minuto 76. El Madrid era absoluto campeón de esta Champions. Era realmente fantástico lo que estaba haciendo el equipo merengue. Se estaba divirtiendo, estaba jugando mucho. Esta es la jugada que ocasionaría la salida de Jay Álvarez. Ya estaba amonestado, pero miren, aquí intentó otra vez de hacer algo raro que no tengo ni idea qué fue y provocó su salida. Endrick entraría a jugar los últimos 4 o 5 minutos tal vez de lo que sería esta finalísima. De esta manera Álvarez le decía adiós al Santiago Bernabéu, le decía muchísimas gracias por todo, pero hasta aquí llego yo, chicos. En fin, de esta manera terminaría el partido, 4-1, muy buena goleada, era apenas lógico, tenemos un equipo muy goleador. Por otro lado, como dije, la despedida de Jay Álvarez, tristes la hinchada merengue, pero pues así es el fútbol. Muchachos, 9 temporadas con este club, eso significa que tenemos un resumen muy interesante. Vamos a ello.
Muy bien, del lado derecho tenemos lo que hizo a nivel individual y del lado izquierdo tenemos lo que hizo a nivel clubes. Vamos a iniciar con esto. Ligas consiguió 9, Community Shields consiguió 1, Carabao Cup también consiguió 1, Supercopas de España consiguió 7 y Copas de España consiguió 2. Clásicos jugó 24, de los cuales perdió 4, empató 7 y ganó 13. Supercopas de Europa consiguió 5 y Champions consiguió 4. Bien, no olvidemos que logró conseguir una Europa League por esas cosas del destino. Esto al final nos da un total de 30 títulos conseguidos entre el Manchester y el Real Madrid en las últimas 10 temporadas. A nivel individual consiguió jugar 510 partidos, en los cuales logró anotar 238 goles. Esto le da un promedio de goleo del 0,46 goles por partido. Asistencias tuvo 58 y su promedio general en estas 10 temporadas fue del 7,43. Fue Pichichi en una sola ocasión en toda su carrera futbolística y no logró ser el mejor asistente en ninguna competición. Por otro lado, vemos que nominaciones al Balón de Oro tuvo 5, de las cuales no consiguió ninguna, tristemente. Su salario le permitió devengar alrededor de 117.6 millones de euros. Tengamos en cuenta que aquí no está el tema de los bonos ni nada de eso, porque se complicaría bastante el episodio. Digamos que tal vez unos 120 o 120 y pico. Bueno, en fin, su valor final fue de 183.5 millones. Recuerden que se fue totalmente gratis al Manchester City. Me hubiera encantado que se hubiera ido tal vez de regreso a Argentina. Hubiera sido fantástico. Hasta aquí llega este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que lo comenten, que dejen un poderoso like y que en el comentario fijado me dejen el jugador que quieren para el próximo episodio de esta serie. También me encantaría si pudiesen o quisieran apoyarme a través del botón unirse o tal vez el botón super gracias. Todo eso se agradecería muchísimo. Sin más me despido. Poderosísimo like. Adiós.